Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús estamos ante ti en esta tarde, dándote la gracia, la gloria y la honra. Las gracias, dándote la gloria y la honra aquí porque tú te la mereces. Solamente tú eres santo, solamente tú eres digno, solamente tú eres Dios. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús en esta tarde que esta cuarta parte de la enseñanza a tu iglesia en torno a los dones y a los ministerios que sean de bendición para todo el mundo. Te damos gracias en el nombre de Jesús por lo que tú estás haciendo y lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, buenas tardes a todos. Esta una nueva entrega de Avivamiento, Reforma y Gloria. Hoy es día domingo 8 de septiembre del 2013, alrededor de las 12 del mediodía. Te habla tu amigo, tu hermano en Cristo, José Quintero, desde Hopewell, Virginia. Un saludo a las naciones, en especial a mi tierra Puerto Rico, la tierra de mi esposa República Dominicana. Todas esas naciones que tenemos, que son de bendición y que ven este programa. Hoy ya en la cuarta entrega de la serie de los dones y los ministerios. Perdón, estamos cubriendo los ministerios. Y hoy nos toca cubrir el tercer ministerio del gobierno de la iglesia, que está en Efesios 4:11. Y quisiera que me acompañes a la palabra, pero no antes sin dejarte olvidar, no recordarte que nuestro email es ministerioapdp@gmail.com. ministerioapdp@gmail.com. Y quiero que me acompañes a la palabra, Efesios 4:11. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos hasta el 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la estatura, a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Me acaba de llamar la atención el 14. Por eso es bueno fluir bajo la unción y gema del Espíritu Santo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, hay personas que van a traer el error en la iglesia, pero por eso es necesario el gobierno en la iglesia, porque el gobierno nos va a llevar a perfeccionar a los santos, es decir, una obra progresiva de Dios. Si entendemos los 5 ministerios como una iglesia tiene que moverse, en toda iglesia tiene que haber apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, toda congregación. El apóstol no necesariamente tiene que ser de esa congregación. Puede ser que sea una persona que esté dando paternidad y hayan varias congregaciones. Profetas tienen que haber. Evangelistas tienen que haber porque si no, no se alcanza el ministerio. Pastores tienen que haber porque tiene que haber la unción de cuidado, y maestros tienen que haber para que traigan la enseñanza. Pero toda congregación tiene que tener el gobierno de los 5 ministerios. Toda congregación. Esto es algo que es gobierno de Dios, algo establecido. Es como el 12, el principio del gobierno en la iglesia, el número 12, el número de gobierno. Lo vemos en las 12 tribus y los 12 apóstoles. Ejemplo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es decir, que si la iglesia se mueve para llevar a la iglesia a la unidad en la fe del conocimiento del Hijo de Dios, que es Jesucristo, a un varón perfecto, es decir, a la perfección. Ya discutimos que lo perfecto se alcanza en el primer programa de esta serie, que lo perfecto se alcanza cuando llegamos a morir o la iglesia sea arrebatada. Ese es el telos. Porque eso el evangelio será predicado hasta el evangelio del reino, no cualquier evangelio. Ojo, hay otros evangelios. Sí, está el evangelio del legalismo, de que se refiere en Gálatas 1, 8 al 9. Es decir, el evangelio del judaizante, de personas legalistas que quieren tratarnos de volvernos atrás, a circuncidarnos, a hacer sacrificio, etcétera, 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 a guardar el sábado. Cosas completamente antagónicas y contrarias a la palabra de Dios. Amén. Hay otros evangelios, pero el evangelio del reino, y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del evangelista. ¿Qué es un evangelista?
Y esto yo sé que va a traer mucha joncha a muchas personas. Porque lamentablemente la iglesia de Cristo, en vez de ser apostólica, ha sido pastoral. Ojo, no estoy hablando de los apostólicos Jesús solo, eso es una cosa, una abejación. Una abejación. No hay problema en reconocer a un evangelista. No lo hay. Mas sin embargo hay problema en reconocer a un apóstol. ¿Por qué? Porque ha sido, perdón, de la manera equivocada que la iglesia ha sido enseñada. Pero antes que eso, vamos a discutir lo que es un evangelista. Y la palabra que se traduce como evangelista, que aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Punto. No aparece más. Evangelista aparece solamente 3 veces. Una de ellas aquí. La otra es en Hechos 8, hablando de Felipe. Y la otra es Pablo exhortando a Timoteo a hacer la obra de evangelista. Es un sustantivo tomado del verbo evangelizomai, que quiere decir anunciar noticias. Y todos sabemos que evangelio se traduce como buenas noticias. No las noticias de Univisión, no las noticias de Telemundo, no las noticias de Guapa Televisión en Puerto Rico, mataron 15, hirieron 20, la guerra en Siria. Eso no son buenas noticias. Las buenas noticias son las noticias del evangelio. Y generalmente se traduce como predicar el evangelio. Es decir, un evangelista es un proclamador o predicador de buenas nuevas. Esta palabra también significa anunciar en voz alta, es decir, que lo va a gritar. Por eso usted ve que el que evangeliza lo habla para que la gente le escuche. Es ante grupos de personas. En la Biblia encontramos solamente un ejemplo de un evangelista. Un solo ejemplo. Y de esto quiero abundar un poquito más. El único ejemplo es Felipe. Felipe el evangelista. Y quiero que me acompañes al libro de Hechos. Capítulo 8. Vamos desde el verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando gran voz, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Es decir, Felipe hacía unas cosas que le denotaban como un evangelista. Vamos con calma. Vamos con calma. Es el ejemplo perfecto del evangelista. Punto. La Biblia no nos muestra otra persona siendo un evangelista. Algunos piensan que Esteban, el diácono, primer mártir, en Hechos 7 era evangelista también. Yo soy de los que lo creo, pero no dice que era evangelista como tal, sino que hacía grandes obras y era por la unción que había. Pero era un diácono, es decir, un servidor. Un diácono no es una unción de gobierno, un diácono es una unción de servicio. Ojo, alaba. Pero por ende, cuando hay una unción evangelística, algunas cosas pasan. Algunas cosas pasan. Pero antes de tocar cuáles son las señales y el mensaje del evangelista y cómo reconocerlo, quiero traer algo a colación. Y es el problema que ha habido en la iglesia hoy, ayer, y yo espero que esto se acabe pronto en nombre de Jesús. La iglesia ha tenido problemas reconociendo el ministerio del apóstol y reconociendo el ministerio del profeta. Se están abriendo un poco para el profeta algunas, pero no está sucediendo. Sin embargo, la Biblia, y voy a mencionar unos cuantos, me habla, mire, más o menos 20 apóstoles, más de 10 profetas, hay unos cuantos pastores y maestros, solo un evangelista.
Entonces, ¿por qué la iglesia no tiene problemas reconociendo al evangelista y sí tiene problemas reconociendo al apóstol, al profeta? Vamos a los ejemplos. Apóstoles hay 12. Entonces está Matías, que entra a sustituir a Judas Iscariote. Llega Pablo, Bernabé, Epafrodito, Sila, Andrónico y Junía, Juan Marcos, que salió con Bernabé, es decir, fue cogido apóstol para ser enviado. Esos son apóstoles. Les mencioné 19, 20, más o menos. Profetas en el Antiguo Testamento, eso es profético completo. Pero en el Nuevo Testamento, la Biblia me habla la lista de Hechos 13, 1. Ahí hay 5, entre los cuales estaban Pablo y Bernabé. Estaban Pablo y Bernabé. Ellos fueron levantados como apóstoles. Está Agabo. Están las 4 hijas de Felipe que profetizaban. Si profetizaban, eran profetas. Pero Agabo no andaba solo. Agabo daba con una compañía de profetas. Solamente menciona a un evangelista. Menciona a pastores, Priscila y Aquila, Apia y Arquipo, la iglesia en su casa, el libro de Filemón. Ahí habla de pastores. Habla de obispos, que son pastores. Y entonces, ¿qué sucede? Y habla de maestros. La lista de Hechos 13 eran profetas y maestros. Entonces, ¿por qué la iglesia tiene tantos problemas reconociendo a un apóstol? Y le hace tan difícil, tantos problemas reconociendo a un apóstol y se hace tan fácil reconocer a un evangelista cuando ve solamente uno. Y voy a hablar otra cosa, muy en lo personal. Yo mirando ministerios evangelísticos que se mueven en la iglesia, me doy cuenta que más que evangelistas son profetas. Son profetas, es decir, personas que desatan palabras, son usados por Dios en ministerios, en don de ciencia, hacen milagros, pero a nivel del profeta, no a nivel del evangelista. Entonces se hacen llamar evangelistas o los ungen como evangelistas. ¿Qué sucede en la iglesia? Esto es un problema de disyuntiva. Yo por eso yo no le voy a reconocer. A mí no me importa lo que tu concilio diga. A mí no me importa que tu denominación te haya enseñado. Lo que vale es lo que enseña la palabra de Dios, no lo que te han enseñado. Y para eso es que Dios me guió mi espíritu a hacer avivamiento, reforma y gloria. Para traer luz a la iglesia de la que es la verdad por la palabra, no lo que la tradición ha enseñado. Amén. A Dios sea la gloria. Porque la iglesia ha tenido problemas reconociendo los ministerios apostólicos y proféticos. Y no debe ser. La iglesia tiene que moverse en 5 ministerios. Y lo menos que la Biblia habla es de un evangelista. Solamente uno. Hay una exhortación a la iglesia en general que haga la obra de evangelista. Vamos a la palabra. Mismo de Hechos 8. Verso 4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Vamos a Lucas 21. Escucha lo que hacía Jesús. Alaba alma mía Jehová. Lucas 21. Gloria a Dios por Jesucristo. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo del templo y anunciando el evangelio. Eso es un llamado a la iglesia en general. Que haya unas personas reconocidas como evangelistas, amén. Pero son los menos. Son los menos. Hoy día vemos jóvenes con ganas y ansia que Dios, estoy casi seguro que los está levantando como profetas. Los está levantando el Señor como profetas, así no se llaman evangelistas. La tradición. La tradición mata a la iglesia, hermanos, completamente. Es una tristeza. Es una tristeza lo que sucede. Pero para eso estamos aquí, para aclarar por la palabra lo que es correcto. Por ende, ahora vamos a discutir brevemente el mensaje del evangelista. Y el evangelista no predica otra cosa que no sea la cruz de Cristo.
Recuerdo una conversación en Wendy's en Puerto Rico, en Carolina, Puerto Rico. En Villa Carolina 2. Me quedé como 4 meses ahí. Dios Padre, gracias por sacarme. Nada contra la gente de Carolina, pero Dios mío, el espíritu que se mueve ahí muy fuerte. Y no era plan de Dios que yo estuviera ahí. Era mi propia voluntad. Por eso me fue difícil, no lo niego. Había una disyuntiva en Wendy, si estábamos hablando. Entonces este muchacho, muy contento, oh, qué bueno, estoy conociendo gente. Me presenta como evangelista. Y yo digo, pues qué, estás predicando el evangelio, ¿verdad? Y viene y me contesta, muchacho dominicano, de una forma bastante arrogante. Me dio mucha tristeza. Aquí se habla lo que Jehová diga. Los evangelistas no imparten doctrina. El evangelista no es maestro. El evangelista no va a enseñarle a la iglesia. Yo solo estoy diciendo con tiempo. Sí, en el nombre de Jesús, como Dios permita que se empiece a levantar el ministerio acá. Y yo invito a una persona, invitamos mi esposa y yo a alguien a ministrarnos aquí, en República Dominicana, que invitamos a un gran amigo nuestro, y me dijo la primera vez que vengo a traer una conferencia, y yo, no, a mí no me vengas a traer conferencia, venga a predicarme el evangelio. Para dar conferencia estoy yo, para ser maestro estoy yo, y mi esposa. Predícame el evangelio con unción, ese es el evangelista. No, hermano. Usted, pastor, que me está escuchando, si usted tiene una persona que trata de ir a la congregación que Dios le ha puesto a cuidar, y usted invita a un evangelista de esto, y empieza a venir a traer enseñanza a qué hacer y qué no hacer en la iglesia, quítale el micrófono en nombre de Jesús. Porque el mensaje del evangelista está en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leerlo. Y esto, una nota aparte, un poquito jocosa. Le hice una pregunta una vez a unos testigos de Jehová. Yo sé que mucha gente sabe que yo fui testigo. Le dije en un colmado en República Dominicana que pasé a comprar, creo que, no sé si un pan o algo, que era cerca de la casa, y veo a las muchachas. Y las muchachas están hablando del evangelio del dueño, Freddy, que Freddy es más católico que la Virgen. Y la esposa de Freddy es cursillista. Entonces ya están presentándole su cuestión y su falsa doctrina. Y se niegan a hablarme a mí. Y yo me digo, antes que tú me hables, y recibo este gema de mi espíritu, te voy a dar 5 minutos para que me predique el evangelio. Y una de ellas, que se creen que saben la palabra completamente, viene y me dice, ay, que el evangelio. Y yo le digo, ¿usted puede predicarlo? Y yo digo, en menos, pero te voy a darte 5 minutos por el beneficio de la duda. Que eso es para las bendiciones que Dios da. Que me habló un montón de cosas y yo me dio como 1 minuto. ¿Me miraste? Ok, estaba en tu Biblia. Cogí su Biblia y yo leí lo que es el mensaje del evangelio. Esto es lo que predica un evangelista. 1 Corintios 15, del 1 al 8. Además les declaro, hermano, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Si no, creyeron en vano. Por eso la salvación se pierde. Porque hay gente que cree en vano. Alaba. Porque primeramente les he enseñado que asimismo lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y se le apareció a Cefas, es decir, Pedro, y después a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, es decir, ya se fueron con el Señor. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. El mensaje de la cruz de Cristo. El evangelista predica esto. La cruz, nada más. El evangelista predica el evangelio del reino. Un evangelio de sufrimiento y de victoria. ¡Ay, gloria! Tienes que ponerte la corona de espinas para alcanzar la corona de gemas en el cielo. Aleluya, la corona de joyas. Gente que no se quieren poner la corona de espinas,
Pero la Biblia habla de un Cristo de la gloria que se puso una corona de espinas para alcanzar la corona. Está sentado a la diestra del Padre. Y que a Él se le ha dado, como dice Apocalipsis, la riqueza, la gloria, la honra, el honor por los siglos. Amén. Este es el mensaje del evangelista cristocéntrico. El evangelio del reino. Punto. El evangelista no predica otra cosa. No puede predicar otra cosa. Predicar el evangelio de Jesús. Jesús iba sanando a todos y libertando. Esas son las señales del evangelista. Vamos a hablar de eso ahora. El mensaje es sencillo, bien simple, pero un mensaje acompañado de muchas señales. El ministerio del evangelista se mueve grandemente en el don de fe, es decir, creyendo cosas imposibles. El ministerio del evangelista se mueve mucho en milagros. ¿Qué mayor milagro que una liberación? Expulsar un demonio. Yo vi en estos días un milagro, una crisis de Cash Luna. Señores, la mujer tenía una cosa que se le llama la cadera caída, es decir, no se podía levantar, se le cayó la cadera, hicieron una prótesis y no funcionó. La mujer estaba caminando. Una mujer no se podía levantar de una silla de ruedas, que no se podía levantar de la cama. El hijo lloraba, dando gracias a Dios. Ese tipo de milagros, hermano, una cosa impresionante. ¿Qué me dicen a mí las curvaturas en los pies? ¿Qué me dicen a mí las curvaturas en los pies? ¿Qué me dicen a mí de las platificaciones en las muelas? Esas son marcas del evangelista. Expulsiones de demonios. Cuando las personas testifican que yo tenía como un dolor de espalda, sentí que algo se me despegó y se me quitó el dolor de espalda, eso es completamente el ministerio evangelístico. Unción de milagros, sanidades. Eso es lo que sería el evangelista. Si vemos el ejemplo que leímos en Hechos capítulo 8, Felipe iba haciendo milagros y prodigios. Lo mismo con Esteban, porque eso muchos creen que es un evangelista. Ese es el ministerio del evangelista. Predica Jesús, pero ese mensaje va acompañado por milagros y prodigios. Esto va a llevar las conversiones. Por eso también se ha hecho algo al revés. Si usted mira en la Biblia, primero miren el ejemplo de Hechos 3, el cojo de Betesda. Hubo el milagro y después la predicación. Hechos 2, cayeron las lenguas. Eso es un milagro. La gente escuchó a la gente hablar en sus idiomas. Los escuchó hablar en sus propios idiomas. Y entonces hubo la predicación y hubo unas conversiones. Se ha hecho al revés. Primero se hace llamado a la palma y después los milagros sí pasan. Porque muchos de estos evangelistas no pasan los milagros y te preocupan. Alaba. La gente presta atención al mensaje por la unción del Espíritu Santo. Y cuando empiezan a verlo, yo recuerdo en República Dominicana, el primer culto de milagros que tuvimos. Y tenemos una hermana, no voy a mencionar su nombre, pues, no acostumbramos. Que ella no era hermana, nadie lo sabía porque esa mujer estaba dando fruto, estaba buscando de Dios. Todo el mundo pensando que ella se había convertido. Nunca se había convertido. Cuando hicimos el primer culto de milagros, que algunas muchachitas, recuerdo que una de ellas empezó a reírse. El primer milagro fue ese, las curvas en los pies. Que yo, en el nombre de Jesús, empecé a soltar la unción, porque uno conoce y uno sabe la unción que Dios usa a uno y la unción que el Señor ha depositado. Y empezaron las curvas en los pies y las curvaduras. Esa noche se nos convirtieron en casi 15 personas. Recuerdo el milagro de una joven, tiene una pierna más corta que la otra, empezó a coger normal y las piernas parejas, las curvas en los pies, tenía los pies planos. ¿Qué me explica qué dicen de ese milagro? Pero primero obramos los milagros y después hubo el llamado al altar. Porque la gente, si no se convence, la gente no se convence por palabrería. Especialmente en países como Puerto Rico, que tanto se ha hablado. Pero tienen que ver los milagros para que vengan a los pies de Cristo. Es decir, el ministerio evangelista lleva todas las señales porque su ministerio es de carácter evangelizador. Es decir, traer buenas noticias. ¿Qué mejor noticia que Cristo sana y salva? ¿Qué es más fácil? ¿Que sane o que salve? Yo no había escuchado a nadie que salvara.
Eso es cosa de loco. Pues ¿salvarme de qué? Es más fácil que sana, hermano. Y la gente ha creído al revés, que Cristo salva y no sana. Cristo sana y salva. Amén. Para que los incrédulos crean, el Señor Dios respalda a los evangelistas con la autoridad y el poder en señales. Y hablando de todo esto, vamos a hablar ahora de ejemplo bíblico. Ya lo dimos que es Felipe, pero de algunos ejemplos modernos de que son evangelistas. Sin lugar a duda lo fue Gille Ávila el primero. El primer ministerio evangelístico lo fue Gille Ávila en toda Latinoamérica. Por muchas cosas es apóstol, pero lo evangelístico era número uno en Gille. Su ministerio era evangelístico por las cantidades que usaba. Carlos Finney, siglo XIX, fue usado en milagro. La gente se caía para atrás, no se explicaban las conversiones, una cosa tremenda. Hay un testimonio de Charles, que Charles estaba intercediendo en su bosque en New York. Él era de Nueva York y él estaba orando. Esa oración ferviente, intercesión, no sabemos. Y había un hombre que se llamaba Carly, lo escuchó, y ese hombre dejó la soga y se puso a llorar y lo encontró. Entonces dice que el Espíritu lo guió. Y cuando se encontró a ese hombre estaba llorando y lo llevó a Cristo. Ese hombre después fue un pastor. Es tremendo, ¿eh? Carlos Finney, Benny Hinn, con todo lo que hablen de él, mal o bien, el ministerio está ahí. Cash Luna, sin lugar a duda. Muchos hablan que Cash es apóstol. Yo personalmente pienso que Cash es pastor y evangelista. Cash tiene una unción pastoral increíble. Esa iglesia es grandísima. ¿Y cómo se mantiene la gente ahí? La unción pastoral. Yo personalmente tiene unción de milagros, amén, por la unción evangelística. Muchos le llaman apóstol, yo respeto. Difiero, pero respeto. Yo pienso que Cash es pastor y evangelista. Gille era apóstol por la cantidad de ministerios que Dios usó para levantar. Yo hasta hoy no he escuchado de Cash lanzando iglesias. Es decir, se ha quedado como una iglesia celular. Y el ministerio evangélico y el ministerio apostólico es más misiones, lanzar a otros países. No conseguir gente que ya tiene ministerios levantados y por unción yo quiero su unción. No, ahí no hay paternidad. Y por eso hay que andar con cuidado, hermanos. Personalmente, es un tremendo siervo de Dios. Todas las cosas han señalado, lo dejan de señalar porque los siervos de Dios siempre son difamados. Usted búsquelo. Usted quiere servir a Jesucristo, lo van a difamar. Punto. Pero muchos dicen que Cash es apóstol. Yo pienso que es pastor y evangelista. Yo apóstol, Maldonado es apóstol. Ronnie es apóstol y profeta. Más profeta que nada. Pero dando ejemplos de qué es. De los ejemplos modernos. Entonces vamos a discutir rapidito el bosquejo. Que muchas personas indican que el ministerio evangelístico es ambulante. Yo creo así. El evangelista está de aquí para allá y de allá para acá. Vemos el ejemplo bíblico de Felipe. Cuando los 70 fueron lanzados, ellos fueron lanzados a predicar el evangelio. Por ende, es que al ser lanzados a predicar el evangelio indica que un ministerio itinerante, pero esos evangelistas se sujetaban. Felipe se sujetaba a la iglesia, a la cabeza de ese momento de la iglesia, quien era Pedro. Felipe se sujetaba a Pedro. Y a los demás, en el caso de Jacobo, en el caso de Pablo, después en la iglesia gentil. Felipe se sujetaba a esa iglesia de Jerusalén. Los 70 que fueron lanzados se sujetaban a Jesucristo. Es decir, aquí Dios no llama llanero solitario. Pero si es un ministerio que se sujeta a un pastor, a un apóstol, porque el evangelista necesita alimentarse. Uno necesita palabra, hermano. Usted me ve a mí. Yo siempre estoy escuchando la palabra. Siempre tengo predicación, música cristiana. Porque uno necesita ser alimentado. Usted con enlace, la cadena del milagro, uno necesita ser alimentado. Veo predicaciones en YouTube. No es fácil. No es fácil. Entonces, dentro de las funciones del evangelista, y ahora vamos a discutir unos versos bíblicos. Dentro de sus funciones están anunciar el evangelio. El evangelista anuncia.
Punto. Hablar con denuedo, es decir, fluye la palabra. Un evangelista le fluye la palabra. El evangelista exhorta a la gente a convertirse. El evangelista amonesta, es decir, arrepiéntanse, arrepentíos y convertíos. Ahí hay amonestación y exhortación. El evangelista juega, vengan a los pies de Cristo para que entonces pierdan sus almas. Y el evangelista anuncia el consejo de Dios, la palabra, el evangelio del reino, punto. El evangelista no hace nada más. Y dentro de todo esto entonces hay que reconocer que no que son requisitos, sino que son ¿cómo reconocer a un evangelista? Podría decir requisito, no. Es más, ¿cómo saber quién es evangelista? Tiene que ser una persona que ejerce un liderazgo en la iglesia, pero un corazón de servicio. Esteban, por eso yo creo que Esteban era evangelista, en Hechos 7. Debe comunicar en forma efectiva la palabra de Dios, que fluya libremente. Dependencia total del Espíritu Santo. Evangelista que no ore, no sirve. Debe permanecer fiel en un mundo hostil que le está asediando con tentaciones, burlas, ofensas y otras artimañas del enemigo. ¿Y a quién no se le burla el enemigo? Debe proclamar que Jesucristo es el único camino de salvación para el ser humano. Aquí no hay Mitra, aquí no hay María, aquí no hay más nada. Aquí solamente Cristo. Debe tener una estrategia para la cosecha. Las cruzadas son buenas. Yo también quiero una célula. Pero sí, hacer una cruzada de vez en cuando. Pero por favor no invite gente de otras iglesias y hágala al aire libre. No la hagan en una iglesia. Pida permiso. Porque usar las facilidades para predicar el evangelio en las calles. Es un evangelista. El evangelista no está predicando de iglesia en iglesia. Predica en las calles. Amén. Debe ser bíblico. Punto. Usted no se base si es evangelista en otra cosa. El evangelista no se pasa haciendo cuentos de vieja. 1 Timoteo 4:7. No se pasa hablando de fábulas profanas. Por eso el evangelista no enseña. Y esa fue la cuestión con ese joven de que conté en Wendy's de Carolina. El restaurante Wendy's de Carolina. No. El evangelista no enseña. ¿Qué es lo que de Jehová? Lo que de Jehová es esto. Punto. 1 Corintios 15, 1 al 8. Ese es el mensaje del evangelista. Ese es el mensaje que Dios le dio. El mensaje de la cruz. Cristo murió, fue crucificado. Y tiene que ser una vida de comunión que se refleje en el fruto del Espíritu. Así. ¿Qué mejor ejemplo que Gigi Ávila, hermano? Un hombre que fue a la cárcel y perdonó al que mató a su hija. Alaba. Quiero buscar un versículo más antes de culminar esta enseñanza de hoy. Voy a la concordancia, no recuerdo bien dónde está y quiero hacer las cosas como el Señor manda. Y quiero que vayamos, ahí mismo era, a Efesios capítulo 2 verso 16. Amén, a Dios sea la gloria. Creía que era Efesios 2, pero no estaba seguro, por eso quiero asegurarme. Efesios 2 verso 16. Mira lo que dice la palabra: mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos de los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Mensaje del evangelista. La cruz, reconciliados con Dios. Aleluya. Segunda de Corintios. Santo Jehová, aleluya. Te alaba mi alma, Señor. Mira lo que dice. Verso 18. Desde el 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Mensaje evangelístico. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Aleluya. El mensaje de la cruz. Es aquí. Todas son hechas nuevas. Y nos dio el ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres su pecado. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que nosotros, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo.
reconciliados con Dios. Mensaje de evangelista. Cristo sana y salva. Arrepentidos y convertidos, y vendrán tiempos de refrigerio. Milagros, prodigios, señales milagrosas, aleluya. Eso es un evangelista. Una persona que está desatando la gloria de Dios para sanidades, milagros y prodigios. El evangelista no hace nada más, hermanos. El mensaje del evangelista es el mensaje de la cruz. El mensaje del evangelista no es otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Aleluya. Los evangelistas no doctrinan. Los evangelistas no enseñan a la iglesia cómo vestirse. Señores, ¿qué es esto? No lo enseñan. El evangelista predica a Jesucristo. Y es respaldado por milagros y prodigios. No se da para un púlpito a dar 4 brincos y camandas amazón. Y no estoy burlándome las lenguas. Líbreme Jehová, libre mi alma. Pasa que hay una unción tan rara, la gente repitiendo lenguas de otros siervos que Dios le dio a otra gente. Alaba. Frustrante, ¿no? El evangelista se mueve una unción de milagros y prodigios. Predica el evangelio de Jesucristo. Las almas vienen a los pies, la gente escucha. Aleluya. Si eres evangelista, o te has hecho llamar evangelista, o te ungieron evangelista dentro de tu religión, lo digo así mismo, religión, asegúrate que el mensaje que estés dando es el de 1 Corintios 15, del 1 al 8. Lo que dice la palabra de Dios. Que hasta ahí está mi Biblia, ¿verdad que sí? La palabra. Anda. Esta es la que dice que es un evangelista y que no es. ¿Y cuál es el mensaje del evangelista? Está aquí. Está aquí. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque yo sé que tu iglesia se le está aclarando la cabeza. Te pido en el nombre de Jesús que, Señor, de una vez y por todas aclare lo que es un profeta, lo que es un evangelista, y que traigas a luz. Y, Señor, y en el nombre de Jesús, ahora yo desato que aquel que no esté cumpliendo tu palabra, que tú le descubras, lo saques a la luz, pero que le traigas arrepentimiento. Gracias, Espíritu Santo. En nombre de Jesús, suelto una palabra de sanidad sobre artritis. En nombre de Jesús. Una palabra de sanidad sobre dolores de oídos. En el nombre de Jesús. Sobre sordera. En el nombre de Jesús. Se han destapado los oídos. En el nombre de Jesús. Yo te reprendo todo espíritu de soledad que se vaya fuera en el nombre poderoso de Jesús por tu palabra, Dios. En nombre de Jesús. Ato y reprendo y echo fuera todo espíritu de división en la iglesia en el nombre de Jesús. Gracias. En nombre de Jesús, amén. No olvides el blog. Se puede leer el blog apostólico y profético.blogspot.com. Para estudios bíblicos nos pueden mandar un email en confianza a ministerioapdp@gmail.com. Tienes preguntas, necesitas alguna ayuda. Hemos escrito 8 libros, están de gratis para bendición para el pueblo. Estamos trabajando un 9º. Este sábado voy a arreglar mi laptop. Tengo que terminar ese libro el discipulado o nuevos convertidos de acuerdo al sermón del monte, para llevarlos a las aguas. La doctrina del evangelio básica está ahí. No hay que buscar más nada. No hay que buscar que no. Después le enseñan teología, lo que ha enseñado el hombre. Manual de visión celular apostólica, que es la visión celular, de que se habla cuando se hablan células, que no es otra cosa que iglesias en las casas. Un manual de evangelismo en células basado en la persona de Cristo, el yo soy, 5 lecciones básicas, predicacioncitas de una página para que la gente interactúe con la gente en células. Manual de encuentro para que sientan su corazón, ministrar gestiones de sanidad interior y liberación. Hágalo. Recomiendo siempre que vaya a otro para que vea cómo es. Todos los recursos los tenemos para los encuentros. El manual de discipulado de los líderes, de liderazgo por la palabra. Varios estudios bíblicos. Tenemos un estudio, Conozca a Jezabel.
Los dos espíritus de Jezabel, porque no es uno, son dos. La iglesia se ha confundido totalmente. Hay un espíritu de Jezabel que persigue a los profetas y otro que se hace confundir con los profetas. Ojo, hay que traer revelación a la iglesia. Y nada, tienes nuestro email, ministerioapdp@gmail.com. Sigo pidiendo oración por el casito de mi esposa. No quiero abundar en esto, voy a estar hablando, estoy recopilando una evidencia. Es un poco disturbante. Algunos hermanos han escuchado una grabación que yo he estado enviando de un falso ministro que fue descubierto. Tengo 3 palabras proféticas en mi vida. No me gusta que el Señor ha hablado de que me iba a usar descubriendo falsos. No me gusta. Es difícil, es malo, pero soy una persona que yo entiendo la autoridad que el Señor me ha dado, y basado en esa autoridad voy a hacer lo que Dios me llamó. Son 4 palabras, una del 94 a través de una profeta de Puerto Rico, me dio 2 en República Dominicana, me dio una en República Dominicana muchas veces, otra profeta puertorriqueña radicada allá, está pastoreando hoy día, una en Puerto Rico a través de una profeta radicada en Pensilvania, y acá a través de un apóstol de apellido Coleman, aquí en la ciudad de Hopewell, Virginia, que Dios me iba a estar descubriendo falso. Y es algo que todo el mundo sabe, el famoso Atalaya de Cristo, Rafael Hernández, como el Señor me usó en el 2008 para descubrirlo. Falso maestro trinitario, no creen en la Trinidad, un revolú entre una tremenda mezcolanza entre el binitarismo y modalismo, que él no sabe ni lo que habla. Una persona que no sabe dónde era, que hoy día no sabe dónde está. Bueno, los falsos salen a la luz. Como Dios me usó para descubrir a Abimael García Soto, el que se hizo todo el revolú de G12, emisoras que ni existían, tantos perfiles como el de William Rodríguez, Waldemar González, ¿cuál era el apellido? Que era un supuesto pastor, Grey, se me olvida el apellido. Todos perfiles falsos, montones de perfiles falsos, páginas Facebook falsas, y ahora es el dueño de Exposed, una página completamente antagónica. Ahora está hablando de que representa al gobierno de Canadá. Mentira, le está haciendo dinero con Exposed, muchísimo. El falso testimonio de Ámbar Díaz, que era la amante de este hombre. Bueno, ahora no me gustan todas estas cosas. Dios me ha usado para descubrir muchos falsos ministros. No me gusta este estilo, pero es necesario en la iglesia. Ahora hay un falso ministro de Panamá que hasta dijo que está bajo la cobertura de Peter Warner. Peter Warner no sabe ni quién es él. Defraudando personas, defraudó varias personas en Argentina. Varios le mandaron cantidades de dinero exorbitantes. Hermano, una cosa lamentable. Voy a hacer una excepción en estos días. Voy a grabar con las evidencias la grabación que tengo de este hombre masturbándose, insinuando sexo anal a una de sus hijas espirituales. Tremendo incesto, yo llamo incesto espiritual. Hay que descubrir a esta gente. La gente, esa mujer también pues tiene unos problemas emocionales muy fuertes. Es otra farsante más. Ha hecho varios perfiles falsos en Facebook, haciéndose pasar por personas, disimulando voces para algo que llora ante Dios, hermano. Llora ante Dios, pero a esta persona se le soltó. Mira, tú le heriste, ve y pídale perdón. No quiso, lo que hizo fue que la empezó a amenazar, y hay que descubrirlo. La Biblia nos manda en Mateo 18, Mateo 18, que tú le hagas 18, 17, no recuerdo, estoy casi seguro que es 18, que le llames a capítulo, es decir, mira hermano, usted está mal. Mira hermano, usted está mal. Y llamarle, pero no tiene cobertura. ¿Tú me entiendes? ¿A quién le vamos a decir? O sea, si no, traerlo a la iglesia. Es decir, descúbrelo. Pablo lo hizo con Alejandro el Calderero, y lo hizo con Himeneo Fileto. Son falsos y hay que descubrirlo, hermano. No me gusta, pero hay que hacer las cosas como Dios dice y Dios manda en su palabra, y no como nadie venga aquí a tratar de insinuar de misericordia. No, hermano, aquí las cosas son como son. La misericordia se tiene con los inconversos. Gente que conoce y que se pasan de falsos, hay que sacarlos a la luz. Me da gracia porque trataron de traer una
cantidad de difamaciones de la Abimael García Soto con el falso perfil de William Rodríguez del 2010, creo que fue un blog que abrió de profetas gay, pedófilos y una payasada, una completa falsedad. Y personas que tengan 2 dedos de frente, no digo 4, yo tengo 4, que tengan 2 dedos de frente, se dan cuenta que eso es difamación. Se dan cuenta que fue una difamación, pero pues, a Dios a la gloria. Hay personas que se entretienen buscando lo falso y no le, gloria a Dios, un gema. Se entretienen buscando lo falso y no se desarrollan lo verdadero. Alaba. La Biblia es clara, 1 Timoteo 4:7, evita las fábulas de vieja. No tengo la grabación, tengo un par de grabaciones de lo que esta persona ha hecho. Tiene un grupo en Facebook con más de 10,000 miembros que busca personas para que le administren, para él no hacer el trabajo porque, bueno, usted sabe, es un gángster, un mafioso, que se ha hecho pasar por cristiano y se hace pasar por apóstol, y hay que descubrirlo, hermanos. Es triste. Pero a Dios sea la gloria. Vamos a hablar de todo esto con calma. Y estoy compilando todas las informaciones. Hay varias páginas de internet que descubren un caso grande que él tuvo en Panamá. Y en 2 años Dios nos levantó un apóstol. Pero vamos a hablar con calma. Nada, bendiciones. Pasen una linda tarde. Feliz domingo. Y a Dios sea la gloria. Les pido que nos mantengan en oración para que mi esposa y yo podamos ser unidos acá en Estados Unidos bien pronto. Que Dios mucha gente se deje de usar el enemigo ya. En nombre de Jesús. Que ya paren de ser usados por el enemigo, para que se pueda cumplir esto. Mis bendiciones, pasen una linda tarde y bonita semana. Bendiciones. Buenas tardes.